Listo, muchachos. Entonces, como el tiempo por Zoom es limitado, es de 40 minutos, vamos a hacer una clase realmente sustanciosa, un repaso de lo que son cadenas, lo que son listas, lo que son diccionarios y una explicación sencilla de lo que son las expresiones regulares. En el momento en que ustedes deseen hacer una pregunta, están en la libertad de abrir el micrófono y pedirme que pause. Como pueden ver acá, de pronto para el chat lo tengo que tener por acá y bueno, es un poco incómodo estar mirando. Entonces les pido, si no tienen micrófono, me pueden hablar ahí, seguramente acá algo, algo saldrá, algún mensajito. Vale, entonces para esta clase hemos preparado un notebook, como lo hemos hecho a través de todas las sesiones, para explicar y que les quede a ustedes allí medianamente comprendido los conceptos básicos, y ya es tema de que ustedes mismos realicen algunas cosillas adicionales. Bueno, entonces, el tema inicial son cadenas. Yo sé que ustedes ya las dominan, pero pues quiero hacerles como un repasito para que todo quede totalmente claro. ¿Qué son las cadenas? Son un conjunto de caracteres que están unidos. Pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser caracteres especiales, ¿sí? Esto en Python es muy sencillo porque justamente Python lo toma como una colección de caracteres. Una colección quiere decir que nosotros la podemos iterar. Fíjense el ejemplo acá, cadena. Esta es una cadena de caracteres. Vamos a finalizarla con el punto. Un nombre completo, Pepito Pérez García, y un saludo, hola mundo. Esos son cadenas, ¿cierto? Son tres cadenas con las cuales vamos a trabajar acá. ¿Cómo nosotros podemos recorrer una cadena o acceder a los caracteres que se tienen en una de ellas? A través de la indexación, ¿sí? Como les decía ahora, estos son colecciones y por lo tanto nosotros podemos accederlas, iterarlas y procesarlas, tratarlas como una lista. Es decir, podemos tomar podemos acceder a una posición específica de la cadena. Sin embargo, no se puede modificar directamente, es decir, asignarle un valor a una posición de la cadena. No, eso no se puede. Listo, podemos acceder a los caracteres, sí, pero no podemos modificarlos, como si pasan las listas, ¿vale? Entonces, recuerden que esta variable cadena dice esto es una cadena de caracteres. Si la imprimimos y accedemos al carácter en la posición 1, esto como una lista, pues sabemos que empiezan los índices empiezan en la posición 0, 1, 2 y así sucesivamente. Pues acá me debería imprimir, ya vamos a revisarla. Lo primero que hacemos es imprimir cadena, la cadena completa, listo. Lo siguiente es imprimir la cadena en la posición 1, ¿sí? Fíjense que en la posición 1 está la posición 0, la posición 1 es la S y es la que me está imprimiendo acá. Imprimir el nombre completo en la posición 5. Ok, entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5 es la O. ¿Sí? Y acá saludo en la posición 5 también, pues que es la M. Es decir, acá las cadenas toman el espacio como un carácter. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Vale, ¿qué operaciones se pueden realizar con cadenas? Lo que nosotros normalmente realizamos, concatenar. Listo, sabemos que para concatenar podemos utilizar el operador suma o en el caso de que nosotros vayamos a concatenar una cadena con un número, pues lo hacemos a través de la coma. Por ejemplo, el saludo va a ser saludo y le voy a concatenar un espacio y le voy a concatenar el nombre completo, es decir, en este caso nosotros tenemos una variable saludo que dice hola mundo y le vamos a concatenar el nombre completo. Entonces vamos a definir acá y nos muestra que efectivamente nos dice hola mundo y nos muestra a Pepito Pérez García, ¿sí? Este es el saludo completo como tal. Es decir, nuestra variable saludo ya se modificó a saludo con el nombre completo. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá, muchachos? Podemos multiplicar. Multiplicar, ¿cómo así? Sí, pues nosotros acá le podemos decir, hey, yo quiero que esa cadena sea igual
a esa cadena, pero multiplicada por 3. Lo que esto me va a hacer es repetirme la cadena de caracteres 3 veces. Fíjense, esta es una cadena de caracteres, esta es una cadena de caracteres, esta es una cadena de caracteres. Si yo acá le pongo 4 veces, pues ya me va... ¿Qué pasó acá? Como la cadena se había sobrescrito, se había multiplicado por 3, ahora me quedó esa cadena de 3 repeticiones de la original por 4, es decir, ya me debe aparecer 12 veces la misma frase. Por eso me apareció tan larga esta cadena, ¿vale? Si queremos refrescar todo, pues venimos por acá y ya traemos la cadena original y le digo cadena por 4. Ok, entonces allí me va a aparecer 4 veces. Algo importante acá, pues que ustedes lo hacen a menudo, es el cálculo de la longitud de una cadena, ¿sí? La longitud de una cadena se calcula con la función len de Python. Es decir, nosotros a un string, si queremos hacerlo acá, hola, el len, es decir, la longitud de esta cadena será de 4. Y yo lo que voy a hacer acá es algo temporal. Voy a modificarlo acá y le voy a hacer un print de longitud. Y entonces me dice efectivamente, hey, la cadena tiene una longitud de 4. Yo voy a devolver los cambios con el ejemplo que se tenía allí preparado. El nombre completo es el que teníamos arriba como Pepito Pérez García, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es calcularle a la longitud a esa variable, al contenido de esa variable, y voy a decir que este nombre completo, ¿sí? Y le concateno, fíjense, este valor, listo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo les decía ahora acá. Si yo no quisiera convertir esto a string, es decir, esta longitud es un número, si lo ejecutase así me va a mostrar un error. Efectivamente me dice que no se puede concatenar un string a un entero. Acá yo debería ponerle las comas y de esta manera ahora sí me muestra el valor. Sin embargo, si yo quiero ser muy estricto y mantener el operador más, pues simplemente convierto ese valor longitud, que es un número, a una variable string y de esa manera yo ya la puedo concatenar acá sin ningún problema. Ok, ahí vemos que tiene todo esto igual, vale. Es decir, el resultado es el mismo. Bueno, ¿qué más podemos hacer sobre una cadena? Podemos buscar y encontrar con la función find, ¿sí? Con la función find. ¿Qué es lo que hace esto? Pues nosotros le podemos pasar una subcadena, es decir, en Pepito yo le puedo pasar pi, pi, y él lo va a buscar. Efectivamente, en la segunda sílaba se encuentra esa subcadena pi, él me va a devolver ese resultado, ¿sí? En el caso de que la subcadena no se encuentre, se retornará un índice -1. Siempre que se retorne -1 es porque esa cadena no se ha encontrado. Por ejemplo, vamos a tener acá, voy a imprimir saludo. El saludo ya viene completamente configurado como ya lo habíamos hecho anteriormente. El índice de búsqueda justamente va a ser saludo.find, es decir, yo a la variable saludo le voy a buscar algo. ¿Qué le voy a buscar? La palabra mundo. Y recuerden que miren, acá se encuentra mundo, ¿sí? Y lo que hago es imprimir, por acá hay algo, alguien me escribe. Dígame, Juan. Profe, uno puede buscar un trozo de la palabra, o sea, en tal caso, por ejemplo, buscar moon en vez de mundo. Ah, sí, claro, ya le muestro acá. Es decir, usted quiere buscar moon. Ya, Ajá. listo. Ahí lo encuentra. O sea, es cualquier subcadena. Les voy a hacer acá lo voy a insertar una celda arriba y voy a definir por acá una variable cualquiera de test. ¿Sí? String test.
y voy a poner estructuras de datos UDC 2019 2. Ok, listo. Y lo que yo quiero hacer es buscar un patrón, no sé, a buscar, no sé, to find. Acá voy a buscar, no sé, tos, o es más, to. Ok, listo. Y lo único que debo hacer es el índice del find index va a ser igual a lo que me devuelva el string test.find, y lo que voy a buscar es esto que tengo para buscar, ¿sí? Y yo luego lo que voy a decir es, bueno, ¿en qué posición inicia eso? Lo que encontró. Bueno, entonces yo le hago print la coincidencia y la primera, porque esto me devolvió a mí la primera. La primera coincidencia inicia en el carácter, y le concateno acá el find index, que vamos a buscar esto. Uy, que me dice string test. Algo pasó acá. Algo pasó. Por acá. Disculpen, disculpen muchachos, ¿me escuchan nuevamente acá? No sé, algo sucedió acá. Me canceló la reunión, no hay problema, yo no he detenido acá el video, entonces no hay inconveniente. Él me avisa acá por alguna razón, me dice que el host no está, o sea que no está presente, pero si el host soy yo. Entonces, denme un segundo, yo me desconecto. Tal vez puede ser que yo tengo que entrar desde mi cuenta y no desde el enlace directamente. Denme un segundo, por favor. Some. Listo, muchachos, he regresado. Tuve que unirme desde mi cuenta como tal. Vale. Entonces voy a enviarles nuevamente. Share. Me dicen por favor si ven bien por acá. A ver, inicia reunión. No. Bueno, ahora esto que se me muestra acá. Ahora les envío este enlace porque es bastante importante. Digamos, acá se muestran muchos ejemplitos y se explica cada uno de estos caracteres que hacen parte de las expresiones regulares, que es el tema de pronto
más complejo de hoy, ¿vale? Bueno, por acá me mostraban algo en el chat que dice, sí, listo, ya van bien. Ok, entonces continuamos allí en las cadenas. Decía yo que tenía un error, que esta cadena es... lo puse mal, es string test y acá lo puse de forma diferente. Listo. Vamos a mirar y me dice que la primera coincidencia inicia en el carácter 17. Si empezamos a hacerla, a contar, efectivamente, todos acá, este será el carácter 17. ¿Sí? Estructuras de datos. UDC. Profe, Tomando, sí. en tal caso de que la sílaba que nosotros estamos buscando se repita varias veces, ¿qué ocurre? Ya, eso lo vemos acá más adelantico, Juan. Acá justamente Ok, estaba modificando esto para que ustedes vieran que acá aparece to y acá aparece to también. Listo. Vamos a ejecutar. Ejecutamos. Y me sigue diciendo que la primera coincidencia se inicia en el carácter 17. Vale. Esto es para encontrar la primera coincidencia. Vale. Al igual entonces acá, pues ya tenemos no sé, TOA, no sé. Efectivamente, TOA no se encuentra, ese patrón no se encuentra acá, de tal forma que el índice que me muestra es el -1. Entonces, yo acá puedo hacer si find index es igual a -1, entonces yo voy a imprimir no existen coincidencias. Si no, va a mostrar esto. Y entonces cuando le pongo un patrón que no me va a resultar coincidente con algo de la cadena, me va a mostrar este mensaje. Y por el contrario, no sé, la A. Voy a buscar solamente una letra. Efectivamente, me encuentra en la posición 9. Vale. ¿Hasta ahí todo claro? sí. Vale, listo. Espero que a todos les esté quedando claro. Ok, vale. Bueno, vamos entonces a reemplazar. ¿Cómo reemplazo yo en una cadena? Es decir, puedo utilizar la función replace, que es reemplazar la cadena original por la nueva cadena. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a decirle, voy a insertar acá, arriba, y voy a hacer nombre completo para que vean lo que trae nombre completo en este momento. Trae Pepito Pérez García, pero resulta que Pepito ya dejó de llamarse Pepito y se va a llamar Carlitos. Entonces yo lo que voy a hacer es sobreescribir esa variable nombre completo y le digo nombre completo, vaya y reemplace. Busque cualquier coincidencia que tenga de Pepito y póngale Carlitos. ¿Sí? Voy a ejecutar esto y acá me dice, hey, efectivamente, he cambiado Pepito por Carlitos. Fíjense acá la coincidencia, ¿cierto? Ojo, que si yo hago nuevamente este ejercicio, yo voy a llamar, ya no es Carlitos, sino que es Juanito, pero por alguna razón yo le digo, hey, Carlitos, ¿qué pasa? Fíjense que él identifica mayúsculas y minúsculas y las diferencia. Yo le dije, busque Carlitos con C minúscula y cámbialo por Juanito. En ningún momento él hizo el cambio. ¿Por qué? Porque él no encontró a Carlitos. Mientras que si yo le digo Carlitos con C mayúscula, efectivamente ahí sí me realiza el cambio. Hay que tener cuidado con eso. Es una función muy sencilla, replace, texto a buscar, texto a reemplazar. ¿Vale? Ahora, acá les muestro otra cosita. Nombre completo va a ser igual a, les va a modificar acá algo. Juan de San Juan. Listo, ese es el nombre completo. Y yo lo que hago luego es decirle nombre completo. Vamos a reemplazar Juan por Carlos.
Carlos. Y entonces, fíjense que él me reemplaza todas las coincidencias. Carlos de San Carlos, y antes ¿cómo me llamaba? Juan de San Juan. ¿Vale? Nosotros ahora con esta función find solamente es encontrar la primera coincidencia. Pero acá con reemplazar, con replace, nosotros lo que hacemos es buscar todas las cadenas que coincidan con este patrón y lo reemplazamos por este otro de acá. ¿Vale? Bueno, la siguiente función que vamos a revisar es el slicing. ¿Sí? Esto es un cortar como un cut. Bueno, acá podemos hacerlo por rangos justamente, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo por rangos o esto tiene, digamos que o sea, yo quiero tener del carácter 5 al 10 de la cadena, listo. Entonces yo corto ese pedazo y lo obtengo, ¿sí? Pero esta misma función slicing, que no es una función como tal acá definida, sino que es esta técnica de acá. Yo acá le estoy diciendo, acá hay un chat. Diana, ¿cómo se sobrescribe solo el nombre? Es decir, la primera coincidencia solamente. Entonces tú tendrías que hacer, ok, lo que se tendría que hacer es una combinación, digamos, del buscar, ¿sí? Del buscar y encontrar el índice donde se inicia, digamos, la primera coincidencia, que sería el nombre. Y a partir de allí vas a reemplazar, digamos, pero no sería que reemplazar, sino con un slicing, tú podrías recortar esa primera parte y concatenarle, digamos que la nueva. Ya podemos hacer acá una combinación pues, de buscar con slicing, y para que lo veas, ya lo hago, acabo de terminar este slicing y hacemos un ejemplo de esos. Bueno, acá entonces estamos en el slicing donde yo puedo ir del carácter 1 al carácter 10 en ese rango sin incluir el superior. Esto es como recuerdan el range, ¿sí? Que no incluye el límite superior. Entonces vamos desde el 1 hasta la 9. Bueno, acá como dice el comentario, muestra los caracteres desde la posición 1 hasta la 9. Y por el contrario, esta última va desde la 0 hasta la menos 1. Bueno, desde 0 no, desde vacío hasta menos 1. Esto lo que hace es invertir la cadena, es como el reverse. Por acá algo me escribió. Un string return es un nuevo elemento, ¿no? Los cambios no se hacen en la cadena original. A ver. El slicing devuelve un elemento, efectivamente devuelve un elemento nuevo, un nuevo espacio en memoria. ¿Sí? Bueno, ya miramos acá, pueden insertar algo debajo para mostrarles eso. Slicing string es hello, listo. Y yo lo que voy a hacer es decirle reverse string, listo. El reverse va a ser la cadena diciéndole que por favor se me muestre de esta manera, ¿sí? Y luego yo le digo print, me digo, acabo de tomar esto, hacia acá, la cadena, y le pongo el string, al revés es, y le pongo la cadena al contrario. Efectivamente, fíjense que acá me está mostrando, es decir, esto me va a volver, esto lo que me genera es una nueva a partir de esta, ¿sí? Es decir, la original no se está modificando.
no se está modificando para nada. La cadena hello al revés es Oleg, ¿sí? Vale. Ahora tengo la duda acá con el replace. Voy a mirar para solucionar la duda a Diana si el replace tiene un constructor diciéndole si es la primera coincidencia o si todas. Replace Python para no debería tenerla. All new y count, sí, efectivamente. ¿Cuántas va a cambiar? Si era esto. Listo. Ok. Vamos entonces a hacer ese. Sí, para no tener que hacer eso manualmente. Me quedó sonando. Pero sí recordaba que algo en el constructor de el reverse lo podía hacer. Entonces vamos a tomarlo por acá para solucionar la duda a Diana. Y le voy a decir una. Vamos a ver qué es por acá. Sí. Pues entonces con el find encontramos el índice donde empieza la palabra. Pero entonces, ¿cómo encontraríamos el índice en el cual termina? Ah, no, eso es simplemente hacer un len de la cadena y se le suma al índice que se ha encontrado. Ya les muestro acá entonces un ejemplito. A ver, algo manual. Le voy a decir acá string search. Acá search string. Ok, esto va a ser data structures. Listo. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es buscar, voy a decir un find, así print sobre esta cadena, hágame la función find y lo que me va a buscar es, ¿sí? O mejor dicho, acá lo va a decir to find, va a ser sí, es, ok, entonces acá le voy a decir búsqueme to find, listo. Y ahí me dice que está en la 5, pero entonces ¿hasta dónde va? Según me pregunta Jorman, pues hasta dónde iría sería print, sería el rango a cortar es y le digo desde el inicio, listo, entonces sería, esto lo asignamos a un valor y index es igual a esto, index hasta digo acá sería index más el len de toFind, ¿sí? Con esto me doy cuenta qué tan larga es la cadena que estoy buscando y pues simplemente le tomo la posición inicial y le sumo esa longitud. Acá esto me va a tomar como un número y esto acá también como un número y esto acá también como un número. Fíjense, el rango a cortar es desde 5 hasta 7 efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos esto, empieza en la... Recuerden que el superior nunca se toma, 5 y 6 sería, ¿vale? Comprendido, German. Listo. Vale. Para lo otro que estábamos haciendo era lo del replace, yo por acá ya, sí, acá mismo voy a insertar una nueva fila debajo y para hacer lo que por ejemplo nombre completo, entonces nombre completo, yo voy a poner Rosa de la Santísima Rosa de la Santísima Rosa y Rosales, listo, algo así. Y entonces lo que yo voy a buscar es Rosa y la voy a reemplazar por María, ¿sí? Pero ¿cuántas
voy a reemplazar? Una. Listo, vamos entonces a ejecutar esto. Y fíjense que dije María, bueno, era María. Entonces me dice que solamente me reemplazó la primera coincidencia. ¿Por qué? Porque le dije que fuera solamente una coincidencia. Entonces María de la Santísima Rosa y Rosales. Fíjense que si yo no hubiera puesto este 1, ella lo que va a hacer es reemplazarme. Rosa, Rosa y Rosa. ¿Sí? Si lo ejecuto, María de la Santísima María y Mariales. ¿Sí? Si yo acá le pongo por el contrario 2, me va a reemplazar la primera coincidencia y la segunda. Diana, ¿te queda claro ahí lo que me preguntabas? Vale, listo. Vamos que no se asusten si se vuelve a cortar la comunicación porque Zoom nos da sesiones de 40 minutos solamente, ¿vale? Entonces ya por ahí evacuamos y... bueno, no se preocupen que este notebook yo se los envío ahora al correo. Era una base la que tenía, pero pues efectivamente yo sé que van surgiendo dudas, entonces lo vamos ampliando y se los comparto. Vale, entonces venimos ahora a listas y diccionarios. Pues las listas ustedes ya las vienen trabajando hace mucho rato, desde programación 1, ¿sí? Con arreglos y todo esto. Pues acá ya saben que Python es un poco más flexible con todo este tema y nos permite tener unas funcionalidades bastante amplias. Listo, entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lista y entre corchetes un índice, pues me va a devolver el elemento que está en ese índice de la lista. El lista.pop en una posición y lo que hace es devolver el elemento que encuentra en esa posición y borrarlo luego, después de esa operación. El append es para agregar un elemento, ¿sí? Lo agrega siempre al final de la lista. El insert, yo le digo el elemento que va a insertar y en qué posición lo va a hacer, ¿sí? Extender una lista lo que hace es unir o funcionar pues dos listas. Y lista.remove, al pasarle el elemento, pues lo que hace es buscar la primera coincidencia de ese elemento y eliminarlo. Vale, entonces acá tenemos unos ejemplos. Equipo, listo, jugador 1, jugador 3, 2, 3 y recuerden que una lista en Python no tiene que ser del mismo tipo de datos. Fíjense que acá tenemos string, tenemos enteros, tenemos booleanos, ¿sí? un operador allí lógico y podríamos tener otras cosas como una lista interna, ¿sí? Y simplemente pues acá vamos a ir paso a paso, voy a cortar esto. Fíjese que imprimo el equipo y efectivamente me muestra todo. Vale. Ahora, sacar de la lista al jugador 2. Pues entonces yo le digo .pop. Recuerden que él me lo devuelve. Le voy a decir hook 2 va a ser igual a este. Él me devuelve el elemento y me lo almacena en hook 2 y me lo remueve de equipo. Yo puedo hacer acá un print de hook 2. Ok, vamos a quitar esto acá. Me muestra el equipo inicialmente, el equipo original. Luego me dice, mire, el equipo después de hacerle el pop, se me quedó con el jugador 1, jugador 3 y el resto. Pero el elemento que se obtuvo, ¿sí?, con el pop es hook 2, que es jugador 2 efectivamente. Ahora, agregar nuevamente el jugador 2. Listo, entonces yo lo que voy a hacer acá es, no voy a agregar este, sino que yo ya lo tengo hook 2, que lo almacené acá arriba. Ok, listo, entonces se agregará con un append, y recuerden que el append, como lo veíamos acá, lo agrega al final de la lista. Vamos entonces a trabajar en ello y se fijan que jugador 1, jugador 3, 9, true, la lista vacía y jugador 2, donde apareció nuevamente. Vale. Vamos a borrar el jugador 3, ¿sí?, utilizando la función del de delete, ¿sí?, y diciéndole que el elemento a eliminar es el equipo en la posición 1. Y el equipo en la posición 1 es efectivamente el que aparece ahora como jugador 3. Listo.
Bueno, pero después de eso yo debería hacer así el print del equipo, fíjense. Jugador 1, 9, true, lista vacía y jugador 2. El jugador 3 desapareció. Y por último tenemos que vamos a insertar el jugador 3 entre el jugador 1 y el jugador 2. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es, como tenemos el equipo jugador 1, a ver. Yo tengo el equipo jugador 1, jugador 2. Acá le está diciendo que el 2, pero sí, porque es que acá bueno, le agregamos otras cositas. Le estoy diciendo acá, no justamente lo que quería entre los dos elementos, porque no están continuos, es decir, no estaban seguidos, sino lo que yo hago es llamar a la función insert en la posición 1 que me inserte el jugador 3, ¿sí? Y pues imprimo el equipo. Y lo que hago luego es simplemente imprimir. Recuerden que esta función o esta sintaxis que nos sirvió ahora para el reverse, también la puedo utilizar pasándole dos elementos. Pues yo le digo, por favor muéstreme desde el elemento 1 hasta el elemento 3 sin incluirme el 3, es decir, me va a mostrar la posición 1 y la posición 2. La posición 1, ¿cuál era? Jugador 3. Y la posición 2, ¿cuál era? El elemento 1. Ahí está. Sí, bueno, esto no me quedó pues como lo quería, porque el jugador 2 lo hubiera tenido que insertar en otra posición, pero ya está. ¿Hay alguna duda con el tema de esto de listas? ¿O podemos continuar ya al tema de diccionarios, que pues ya ustedes tuvieron una clase bastante interesante, hicimos ejercicios, les dejé un notebook específico de esto, pero pues al menos darles un pequeño repaso. Vale, entonces de diccionarios, ustedes saben que los diccionarios se conforman de elementos que están, que están configurados por una llave, que es la forma de accederse, y un valor, que es el valor no tiene que ser el mismo de la llave, aunque puede serlo. Y hay diferentes formas de definir un diccionario, como lo vimos en clases anteriores. Entre llaves, ¿sí? Podemos definir ya unos valores predefinidos. Entonces yo digo acá, por ejemplo, llave, valor, listo. La llave, este diccionario contiene los identificadores de unos empleados, ¿sí? Donde se tiene el nombre y los años que llevan en la compañía. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es cortar esto acá. Y simplemente imprimo el diccionario. Así, mire, el 1 es Juan y lleva 5 años. El 2 es Pedro y lleva 1 año. El 3 es Luis y lleva 3 años. Listo, eso es como la estructura como tal del diccionario. También lo podemos definir utilizando el constructor dict, ¿sí? Pero pues ya eso es otro tema y ya lo vimos de igual forma en el notebook anterior. Listo, ¿qué vamos a hacer? Sacar el elemento ID2 y su valor asociado, pues la lista, esta lista, Pedro y 1, del diccionario. Lo que vamos a hacer es obtenerlo, es decir, sacarlo, ya sabemos que lo podemos hacer a través de la función pop. Entonces acá vamos a decirle, hey, Pedro es igual a, o sea que el ID2. El ID2 es igual al diccionario.pop. Él va y busca en el diccionario esta llave, porque a través de las llaves que uno puede acceder a los valores de los diccionarios, y lo borra y lo devuelve, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver esto. Fíjense que ya me ha sacado a Pedro y yo puedo de igual forma después print no Pedro, sino le pusimos ID2. Ok, fíjense que acá tengo a Pedro como tal. Ok, luego vamos a modificar la cantidad de años que Juan lleva en la empresa. Listo, entonces existe una función update, ¿sí? Que lo que hace es buscar una llave y asignarle un nuevo valor.
Ok, esto, los que ya hubiesen visto de pronto algo de bases de datos, en las bases de datos no relacionales funciona algo similar. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es ir al diccionario y actualizar la llave ID 1 y le voy a poner a este nombre y que lleva estos años. Ok. Y ahí está. Me dice efectivamente que Juan ya lleva 6 años. Juan antes llevaba 5. Listo, ahora lleva 6 años. Preguntamos si el ID2 está registrado en el diccionario. ¿Sí? Entonces simplemente hacemos uso de la función in. Ustedes ya saben que esto lo utilizamos en los condicionales normalmente. If un valor está in una lista, ¿sí? Pues entonces acá apuntamos es al diccionario. Y le preguntamos, ¿el ID2 está en el diccionario? Nosotros ya lo sacamos. Recuerden que lo sacamos ahora de ahí con el pop. ¿Sí? Y él me dice false. No elimine acá esto. Él me dice false, no está. Ok. Y lo último que tenemos acá para revisar es verificar si Luis está en el diccionario. Ojo que para, para las llaves se hace este valor, pero para los valores es necesario recorrer el diccionario. Entonces yo le digo para cada X que está en V, perdón, V es el diccionario punto values. O yo acá puedo modificarlo. A ver, los values. Yo quiero acá mostrarles algo. Insert. Le voy a decir print. Listo. Nos dieron más minutos. Nos quitaron el límite de los 40 minutos. Por favor, siguen ahí. Que no hubiese sido que Zoom me muestra este aviso y que... sí, ok. Vale. Bueno, entonces ahora voy a imprimir diccionario.is. Listo. Y fíjense que él me devuelve las llaves del diccionario solamente. Pero también puedo hacer diccionario.values. Acá están los valores solamente. Y diccionario. No. Ay, Dios. Ay, las tuplas. Items. Ok. Items. Ahora sí están. Entonces, fíjense que solamente las llaves, él me devuelve las llaves. Solamente los valores, él me devuelve los valores. Pero si le digo items, él me devuelve la llave y el valor. La llave y el valor, pero en forma de tupla. Fíjense que acá aparecen paréntesis. Los paréntesis en Python, recuerden que son tuplas. Entonces, yo de esa manera podría procesarlo acá. Pues si quisiera tenerlo, entonces items y le digo acá, es más, no voy a modificar este para que ustedes vean las diferentes formas y le voy a decir, ¿sabe qué? Para cada item que está en el diccionario.items, por favor verifique si bueno, esto sería items, sería llave, valor. Esto lo puedo hacer, ¿sí? Porque eso viene una tupla, entonces fíjense que las tuplas yo las puedo tratar como un par de elementos. Key y value. Listo. Llave, valor de cada uno de los ítems que están dentro del diccionario. Y yo pregunto si ese valor, is, acá, si el valor encontrado is es como una simplificación de lo que es el igual, es un poco más elegante. Y le pregunto Luis, entonces le digo que simplemente imprima Luis se encuentra
en el diccionario con la llave de acceso y le pego la llave de acceso, que sería la key que estamos procesando en ese momento, y simplemente hago un break para que ya no lo siga buscando más. Ok. Y saquémoslo por acá. Okay. Acá voy a insertar una celda abajo y voy a hacer esto. ¿Qué me dice? No llegó acá. Sí, value. Value. En la posición 0, fíjense que yo acá tengo que el value es una lista. Ojo que el value es una lista. Y el nombre está en la posición 0 de la lista. Es por eso. Y me dice, Luis se encuentra en el diccionario con la llave de acceso, dos puntos, espacio, ID 3. Y si nosotros vamos al diccionario, efectivamente el ID 3 es Luis. ¿Me comprenden este tema de keys, values y los ítems? Vale, ok. Profe, en el inicio del for que pone key y value, el key directamente, él coge la key como tal. Sí, porque es que fíjese Juan en la, en la estructura de los ítems. Cuando yo le digo diccionario.items, él lo que hace es devolverme una lista, fíjese, una lista. Entonces por eso yo la puedo iterar. Pero es una lista de ¿qué? De tuplas. Fíjese, acá hay una tupla y acá hay otra tupla. La tupla, ¿cómo la identifico? Porque está entre paréntesis. Y cada tupla tiene dos elementos. ¿Sí? Tupla es como una parejita, tiene dos elementos. Por eso yo acá le puedo asignar y siempre va a tener en diccionarios, cuando yo le digo .items, el primer elemento de la tupla es la llave y el segundo elemento es el valor. Entonces por eso yo le digo key, value, llave, valor. ¿Entendido? Sí. Vale. Ok. Profe, Sí. también en condicional también funcionaría si pusiera, si no, o sea, si digamos que en algún momento la lista se desordena, podría poner Luis invalue, también funcionaría así. ¿Cómo así que se desordena? Digamos que usted tiene, digamos, el Luis, pero una cadena que se está buscando, pero en toda la lista de los valores. Y no siempre va a estar en la posición 0. Para saber si está Sí, en sí, esa. sí, 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 claro. Ok, entonces acá ya le entiendo. El valor Luis, a ver si está en el valor, que el valor es una lista de elementos. Eso es lo que me quiere decir. Exacto. ¿Sí? Míralo, ahí está. Sigue funcionando. Listo, gracias. Listo, vale. Ok, vamos a dejarlo acá así. Ok, listo, por si de pronto, no sé, es un ejemplo de grupos de estudiantes. Yo quiero saber si en, no sé, una lista es el valor de, o sea, una lista que tiene todos los nombres de los estudiantes que componen el grupo de estructuras de datos. Otra lista que tienen los de programación 2. Otra lista que tienen el grupo de sistemas operativos. Listo, entonces yo quiero saber si Pepito Pérez está en esta lista y está en esta otra y está en esta otra. Pues sería de la otra manera como preguntó Henao. Listo. Bueno. Y llegamos a la parte, digamos, más interesante, que espero que hubieran revisado el archivo que se les envió la semana anterior, porque pues esto es algo, digamos, nuevo, sencillo y que es muy útil en otras materias. Es decir, en programación 3, seguramente este semestre vamos a ver algo de expresiones regulares ya en JavaScript para los validators. Algunos de acá que están en clase seguramente están en programación 3 también conmigo, y ahí hay un tema de validators que tiene unos patrones. Es decir, yo solamente puedo ingresar unos datos que cumplan con unos patrones, como el correo electrónico. Entonces el correo electrónico yo lo puedo validar a través de expresiones regulares. ¿Listo? Las expresiones regulares existen en todas partes. Para ello, pues les voy a enviar ahora junto con
junto con el notebook este enlace para que ustedes vean cada una de las opciones. O sea, acá nos podemos quedar todo el día revisando cosas de expresiones regulares, pero pues acá están lo más importante, ¿vale? Elementos que los van a tener ustedes allí en cuenta, ¿vale? ¿Qué es una expresión regular entonces, muchachos? Una expresión regular es digamos, un validador que lo que nos permite es verificar si hay un match, si hay una coincidencia entre una cadena y un patrón que yo quiero evaluar. Es decir, lo que les decía ahora del correo electrónico, que al final hay una prueba. Y yo le digo, sí, no, pues es que un correo electrónico está compuesto por muchos caracteres y seguido de una arroba. Y compuesto de muchos caracteres seguido de un punto. Y compuesto de otros caracteres. ¿Sí? Por ejemplo, jefferson.arango@ucaldas.edu.co. ¿Sí? Entonces nosotros podemos validar que una cadena efectivamente cumpla con un patrón. ¿Cómo se hace? Pues vamos a verificar acá algunas funciones que debemos tener en cuenta. Vale. Nosotros acá, pues acá les dejamos algún tema de teoría, pues que ustedes lo podrán leer con paciencia, pero pues vamos al código, que es lo que nos importa en este momento. Bueno, ¿dónde están las expresiones regulares en Python? Pues justamente nosotros tenemos regular expression, un paquete que lo vamos a utilizar, lo importamos, regular expression. Listo. ¿Cuál es el patrón que nosotros vamos a tener acá? Les voy a mostrar algo muy sencillo de cómo funciona esto. Un patrón definido. Aún no les voy a decir qué es cada uno de esos caracteres. Una cadena. Es decir, esta cadena es la que yo quiero que la expresión regular me evalúe, a ver si cumple con este patrón. Y lo que yo hago es obtener un resultado. Él me devuelve un true o un false, es decir, si cumplió o no cumplió esta cadena con el patrón que yo definí. Existe dentro del RE, del Regular Expression, una función match que lo que hace es evaluar si esa cadena cumple con el patrón que le estamos pasando. Vale. En este momento, denme un segundo por favor, que ya había un tema de ambiente por acá. Que todos estamos en teletrabajo. Bueno. Esta función entonces lo que me va a permitir es saber si se encontraron coincidencias o si no hubo coincidencias, es decir, si coincidió con el patrón o si no coincidió. Bueno, acá por ejemplo me dice no hubo coincidencias. ¿Por qué? Porque una expresión regular es esto y yo le puedo decir, hey, por favor, expresión regular, usted va a analizar que que cualquier cadena inicie. Ojo que no sé si les hago acá mejor un zoom, porque acá hay unos, ahí yo creo que ven mejor, porque resulta que acá hay unos caracteres especiales algo interesantes para el tema de las expresiones regulares. Y denme un segundo, yo conecto a la energía de este computador que ya se me va a descargar. Bueno, ok, entonces lo que yo le estoy diciendo acá es, hey, el patrón va a ser que inicie por esta letra, que inicie por esta letra. Ojo, este gorrito es el inicio y el signo de pesos es que termine en S. ¿Qué pasa con estos 3 puntos? Son comodines, es decir, que efectivamente la cadena va a empezar por A, va a tener otros 3 caracteres cualquiera y va a terminar en S. Ok, entonces justamente Armando no coincide con esa descripción. Yo le puedo decir A, 3 letras cualquiera, R, T, G, y que termine en S.
Si yo evalúo esto, ahí sí me debe decir se encontraron coincidencias, ¿sí? Se encontraron coincidencias. ¿Por qué? Porque esta palabra sí coincide con el patrón. Empieza por A, tiene cualquier otros 3 caracteres y termina en S. Termina en S. ¿Sí? Si yo le incorporo acá otra letra, me dice que no hubo coincidencias. ¿Por qué? Porque ya tiene 4 caracteres dentro de los de A y S. Y en realidad yo dije que debería tener solamente 3. ¿Vale? Entonces eso es como algo muy básico de expresiones regulares. Vamos a empezar a ver qué pasa con con los metacaracteres. Fíjense que acá se explica cada uno de los metacaracteres. Acá, metacaracteres. Los corchetes es un conjunto de caracteres. En este caso, por ejemplo, de la A a la M solamente. ¿Sí? Cualquier conjunto, no importa cuántos. Esto es para cortar es decir, una cadena y que le vamos a meter una secuencia especial de caracteres. En este caso la D es para números. ¿Sí? Vale, el punto, cualquier carácter. Ya lo revisamos ahí, cualquier carácter. Excepto un salto de línea, es decir, una nueva, como un enter. ¿Sí? Fíjense el gorrito que empieza con el signo de dólar que termina con el asterisco es puede tener o no una serie de caracteres. Es decir, acá por ejemplo, puede tener AX sí o no, 0 o más ocurrencias. Pero si yo digo, hey, no, es que tiene que tener al menos una, ya utilizo el símbolo más. Yo le digo AX y puede ser AX, 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 es correcto. Solamente AX es correcto, es decir, una o más ocurrencias. ¿Sí? Los corchetes a mí me sirven para definir exactamente el número de ocurrencias o un rango definido. ¿Sí? Acá yo puedo decirle 2,4, es decir, puede repetirse al entre 2 y 4 veces. El OR, justamente con el pipe normal que nosotros utilizamos, pues puede tener un valor o puede tener el otro. ¿Sí? Y acá nosotros podemos agrupar, ¿sí? Agrupar una serie de condiciones. Vale, acá pues ustedes ya van a tener algunos caracteres especiales. Estos ya se los dejo para que ustedes los revisen con detenimiento. Ok, vale, entonces ya estos se los ponemos acá, que son justamente los metacaracteres que tenemos allí. Vale, parámetros de búsqueda, ASCII, ignore case, ojo que esto es importante también, el ignore case, que es justamente que no distinga entre mayúsculas y minúsculas en múltiples líneas, punto para todo, los verbos, Unicode. Bueno, estas son otras cosas que tal vez pues no nos vamos a centrar mucho en ello. Pero si vamos a tener nosotros por acá algunas funciones específicas para procesar cadenas con expresiones regulares, con el RE. ¿Sí? Vamos a coger por acá otro dicho. El dicho de los 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. O en 3 tristes platos. Listo. Vamos a jugar con esta frasecita. Listo. 3 tristes tigres comen en 3 tristes platos, comen trigo en 3. Listo. Y vamos a ponerle por acá trigo. Listo. Entonces el texto que yo voy a evaluar es esto. Es decir, yo puedo tener un texto larguísimo, puedo tener un cuento, puedo tener una historia, puedo tener un texto plano que me devuelve, no sé, una base de datos, que me devuelve una función cifrada, por decir algo. Bueno, un mensaje como ahí oculto. Un patrón que yo voy a buscar. Y la búsqueda, ya saben qué es, ya acá no sería con el match, sino que vamos a buscar. ¿Sí? Y esta búsqueda me va a devolver ya los elementos que encuentre. Es decir, el match me dice sí o no coincide, pero el search
me va a devolver a mí las coincidencias de este patrón en un texto específico. Es decir, fíjense que yo acabo de encontrar el tree, 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 ¿sí? Y vamos a ver qué es string y qué es spam. Uy, que no me hubiera llegado el virus, por Dios. Vale. ¿Qué tengo acá? La búsqueda que tengo acá, lo que estoy buscando, ¿sí? Lo que estoy buscando, simplemente, ¿dónde estoy buscando? En este string. Lo paso a un string. ¿Por qué? Porque es que si yo imprimo solamente la búsqueda, nos vamos a dar cuenta que esto es un objeto que tiene un spam, un match y el object internamente. Yo puedo tener la búsqueda y la puedo pasar a string, que es lo que estoy haciendo acá. Y el spam, fíjese que es la primera coincidencia donde la encontró, entre el 5 y el 8, es decir, entre el carácter 5 y 8. 0, 1, 2, 3, 4, empieza en el 5, ¿sí? Y va hasta el 8. El 8 sería la S, pero saben que el número superior no se incluye en estos resultados. Listo, es decir, igual que el search de las cadenas, pues nos va a devolver la primera coincidencia. Vale. Ahora, el find all. El find all sí que nos devuelve todas las coincidencias, ¿sí? Vamos a mirar acá, find all. Busca todas las coincidencias de un patrón desde el principio de la cadena de caracteres, retorna una lista con todas las coincidencias. Listo, entonces acá nosotros le decimos, hey, mire el patrón, mire esta cadena de caracteres y algunos parámetros adicionales si es que lo necesitamos. Estos son opcionales. Vale, entonces lo que yo voy a hacer es tomar este patrón de búsqueda, tree, y lo voy a buscar en el texto, ¿sí? Listo, y lo que voy a hacer es imprimir la lista. ¿Cuántas veces? Dijimos que lo íbamos a encontrar 3 veces, ¿sí? El tree, fíjense, tree, 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 ok, pero, sí. En tal caso de que queramos buscar, por ejemplo, tree, pero que esté varias veces en la palabra, haría lo mismo. A ver si le entiendo por acá. 3 O sea, que todo eso tristes, estuviera pegado. es decir, 3 tristes. Eso. Ok, fíjense que acá lo va a encontrar sin ningún problema, ¿sí? Porque lo evalúa, encuentra uno, lo descarta y sigue con el resto de la palabra, ¿sí? Él viene acá, por acá no lo encontró, no encontró, acá encontró uno, listo. Lo agrega a los resultados y continúa con el resto de la cadena. Encontró otro, listo, continúa con el resto de la cadena. Encontró otro, listo, continúa con el resto de la cadena, ¿sí? Sí. Vale. Ok, pero fíjense que acá en el find all yo solamente encuentro, sí, esto, pero esto para mí no es como muy relevante, porque sí, bueno, me puede decir, encontré 4 veces, listo, yo puedo decirle acá simplemente el len de la lista, y entonces él me dice, sí, hay 4 coincidencias, ok, hay 4 coincidencias, pero yo necesito en ocasiones, hey, ¿dónde están? Que era lo que me preguntan ahora, ¿dónde están y yo cómo puedo acceder a ellas, a esas posiciones? Listo, pues entonces existe esta función que se llama findIter, que busca todas las coincidencias, que es lo mismo que el find all, busca todas las coincidencias, pero retorna el iterador, un iterador con el objeto de las coincidencias, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá a ver qué es lo que pasa. Nuevamente el patrón con el texto y vamos a ver que él me devuelve cuatro coincidencias. ¿Por qué 4? Porque acá le dejamos el tristes, ¿cierto? Si le dejamos esto acá, ejecutamos, él ya me devuelve en el iterador 3 coincidencias nomás. Pero fíjense algo importante, el span es quien me da a mí las posiciones, ¿cierto? Y me dice entre el 5 y el 8, entre el 26 y el 29,
entre el 40 y el 43. Ahí están las coincidencias. Ah, bueno, ¿y yo cómo puedo entonces encontrar esto? Pues si lo quiero iterar solamente y mostrar el span, pues yo accedo a ese span y ya está. Acá tengo una lista, ¿sí? Tengo una lista con cada una de estas. ¿Qué puedo hacer con eso? Pues muchas cosas. Reemplazarlo, quiero agregarle un carácter, quiero, no sé, alguna cosa, ¿sí? Perdón, pero sobre texto no vamos a poder, eso ya lo podríamos hacer con una lista de caracteres pasando a otra variable. Pero de esta manera al menos yo ya sé cuáles son las posiciones en que he encontrado la coincidencia. Vale. El split no sé si lo hubiesen utilizado, el split es para separar cadenas, ¿sí? Es decir, por un carácter, ¿sí? ¿Qué le digo yo acá? Por ejemplo, acá vamos a encontrar que tree, 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 esto me debe generar 4 cadenas diferentes. Por un lado 3, por otro lado esta cadena de acá y por otro lado esta de acá y finalmente esta de acá. Es decir, 4 cadenas. Me está separando en una lista estas cadenas. Es decir, si yo quisiera separar por espacio, pues el patrón que le paso es el espacio. Y me va a devolver la lista de palabras que tenga la frase. Vamos a hacer ese split acá. Y entonces encontramos acá lo que les decía arriba. Tengo 4 cadenas. ¿Por qué? Porque acá justamente estaba tree. Acá también tree y acá también tree. Es decir, él toma ese patrón que estamos buscando y lo elimina y a eso es como un separador. Hasta ahí va una cadena y me separa esas cadenas. ¿Me entienden este split? Un separador. Si yo quisiera, por ejemplo, pasar un espacio, él me va a devolver todas las palabras que están separadas por espacio. Ya le encuentra los espacios y separa hasta ahí. Creo que ese es el ejemplo más sencillo. Pero en este caso, pues nosotros estamos separando por el patrón. Listo, el patrón es tree. Justamente él viene acá. Ah, entonces este es un separador. ¿Sí? Vale. Ahí queda entonces. La función sub, que busca las coincidencias de ese patrón y estas coincidencias son sustituidas con un nuevo texto. Es decir, como un substring. Listo. Entonces, ¿qué me dice él? Le asigna el patrón el texto que va a buscar para sustituir el nuevo texto, el texto a sustituir y el texto completo. Fíjense acá. Entonces yo le digo el patrón es tree. Entonces vamos a decirle, pongámosle no sé, para que nos reemplace ese tree por en el texto que tenemos allí. Entonces él va y busca tree, lo reemplaza por para que no digan ustedes, ay, es que tiene que ser la misma cantidad de caracteres. No, ahí está. Y simplemente voy a imprimir esto. Y fíjense, 3 y donde estaba tree me puso triple S, triple S, triple S. ¿Sí? Dígame. A la hora de buscar uno, en vez de colocar un patrón estático, puede pasar, por ejemplo, un diccionario. Podríamos pasar una lista, por ejemplo, o un diccionario de elementos. Que yo diga, no, ¿sabe qué? Tan. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Insert, below, insert, below. Listo. Yo voy a tener acá una lista reemplazo. ¿Sí? Voy a tener acá simplemente, voy a tener, pues más, ¿sabe qué? Una lista de tuplas, donde lo primero va a ser lo que voy a reemplazar, y lo segundo va a ser, se lo voy a cambiar por mayúscula, la misma palabra por mayúscula, y voy a tener otra tupla, que va a ser
la T minúscula la voy a cambiar por T mayúscula, y además otra tupla que donde voy a tener la G minúscula la voy a cambiar por algo así. Ok, voy a tener esto. ¿Y cuál es el objetivo? Voy a revisar toda la lista de todas las tuplas que están en la lista, y voy a buscar este patrón y lo voy a reemplazar por este. ¿Entendido? Para Sí. acá, llave valor que está en lista reemplazo, lo que vamos a hacer es esto. Es decirle el patrón, pero el patrón ya no es patrón, sino que es la llave. Y lo voy a reemplazar ya no por esto, sino por el valor en el texto. Y al final print texto. Bueno, voy a poner, bueno, como ya cambié muchas cosas, tengo que volver al texto original. Listo, ya lo ejecuté arriba, ya me refrescó la memoria. Ah, juepucha, acá no me lo está actualizando. Texto es igual a esto. Okay. Ahora sí. Fíjense, 3 tri. El tri me lo cambió por tri mayúscula. Fíjense, busca el tri minúscula y me lo cambia por tri mayúscula. Luego toma cualquier t minúscula y me la cambia por t mayúscula. Es decir, acá me haría falta algo para comparar. Acá. Ok. Fíjense, esperen que ya lo había modificado en memoria. Acá está. Ay, no. Esperen un segundo que lo modifique otra vez con el otro ejemplo de la función sub. Acá está, con este. Fíjense, el original era este. Y después de hacerle este proceso, pues lo que ha hecho es cambia tri minúscula por tri mayúscula en las tres partes que tiene. Luego, ese resultado le va a tomar todas las t minúsculas. Por acá tenía una t minúscula, esta t minúscula, esta t minúscula, no, esta ya la había cambiado, esta t minúscula y esta t minúscula. Fíjense que todos quedaron con t mayúscula. ¿Sí? Todos quedaron con t mayúscula. Y finalmente, después de ese reemplazo, la G la cambió por GRR. Y es la G del tigre, pues me la cambió por GRR. La G de trigo me la cambió por GRR. Ya está. ¿Eso le resuelve su duda, Juan? Sí, profe. Eso también se puede hacer a la hora de, por ejemplo, usar el método que busca todas las coincidencias. Sí, claro, yo puedo ir buscando. O sea, lo que hemos visto acá es como con un ejemplo estático, pero ese ejemplo estático se puede volver dinámico a través de la iteración de una lista sin ningún problema. Y entonces encontraría lo que es todas las coincidencias de todos los patrones. Exacto, sí, usted podría decir, mire, ¿sabe qué? Este patrón se encuentra tantas veces, este otro patrón tantas veces, este otro patrón tantas veces. ¿Listo? Ok. Vale. Bueno, ahora la función match, que fue la que vimos al inicio, esa función match lo que hace es evaluar si efectivamente si un patrón coincide con una entrada, sí o no. Listo. Entonces, por ejemplo, podemos decirle al texto que tenemos, voy a volver al original. Yo quiero saber si tri está dentro del texto, si el patrón está dentro del texto. Entonces, acá yo le pregunto ahí, ¿el patrón está dentro del texto? ¿Sí o no? Vamos a quitarle esto.
Y me dice... uy, ¿qué pasó? Tendría que estar. Venga. Trin. Y me parece non. Ah, ok, ya. ¿Por qué? Porque es que yo acá no le estoy diciendo que inicie por esto o que contenga esto, sino que tiene que ser específicamente este texto. ¿Este patrón es igual a este texto? No es. No es. Listo. Entonces ahora sí, con esa necesidad venimos a revisar acá. Acá de igual forma, pues son los metacaracteres que ahora les había definido en el W3C, ¿sí? Esto ya ustedes lo pueden revisar con más detenimiento. Vale, vamos a los ejemplos. El punto como les había dicho es como un comodín, ¿sí? Que puede ir eh, digamos que carácter allí. A ver, vamos a ejecutar esto y vamos a analizar los resultados. A ver, el patrón es esta secuencia de caracteres, pero que acá aparezca cualquier otro carácter. Listo, entonces puede ir car, que acá aparece, ¿sí? Carro, carcar, carretera, car, cracar, carranza, listo. Este es el texto que nosotros estamos evaluando. Hey, ¿ese texto contiene algo de esto? Sí, efectivamente, pues yo le digo, búsqueme todos los que coincidan con este. Y efectivamente, no importa si acá está char, pues es lo que me va a encontrar acá es char. Ah, que está crar, él me va a encontrar crar. Es decir, ahí nos damos cuenta que el punto es reemplazado, es un comodín, cualquier otro carácter puede ir allí, ¿sí? Sear, acá está, ¿sí? Y por acá si tuviéramos esto, pues entonces fíjense que él ya me devuelve la lista con todas las coincidencias que hay. Vale, ahora, con 2 puntos. Ah, bueno, entonces acá, vamos a ver por acá. ¿Cuál está? Car. ¿Dónde está? Acá. Esta parte. Empieza por CA, va a RR y termina en R. Si por acá estuviera esto, pues de igual forma me iba a devolver esa porción de código, ¿sí? Esa es la función del punto como tal. Ah, bueno, acá que al inicio tenga dos caracteres cualquiera, pero terminen AR o que contenga esto otro. Listo, mire que está car, sear. Ojo que esto puede ser un vacío o puede ser un carácter. Fíjense que acá justamente aparece un vacío seguido de la letra C. Acá otro vacío seguido de la letra C. ¿Por qué? Porque acá coincide esta. ¿Sí? Sear, acar, car. Bueno, acá están todas estas con el find all. Ahora, el gorrito. ¿Sí? El gorrito para nosotros es que inicie. Indica que el principio de la cadena de caracteres debe coincidir con la expresión. Listo. Que inicie con car. Ah, ok. Entonces acá nosotros vamos a buscar que inicie con car. Acá está. Esta ahí es de ignore case. Vamos a ver por acá, donde se los deje ahora, para que no se me enreden mucho. ¿Dónde están? A ver. Bueno. Esta ahí es de ignore case. En alguna parte está. Bueno, hay muchas sí por ahí. Pensé que de pronto lo hacía con la I mayúscula. Bueno. Por eso es que encuentra con C mayúscula como tal, ¿sí? Cuenta cuentos, cuenta cuentas, cuántas cuentas, cuenta.
Listo, ahí está, como tal. Listo. Y este, a ver, este car. Car, multiplica por car, Entonces ahí solo va a buscar las palabras que contengan mayúscula. que inicien, no, que inicien por car, pero ignorando, es que venga, ¿dónde es que están estas? Fuera acá. Ignorando, ignore case, lo que quiere decir es que no me En el diferencia entre archivo mayúsculas y usted nomás minúsculas, las dejó que sea indicadas. lo mismo, que sea, o sea, que para él sea igual mayúscula que minúscula. Pero esto ahora se los mostré por acá en alguna Está parte. mucho más arriba. ¿Será al principio o qué? Ok, diccionarios. Mire, acá está. Para que no se me confundan mucho. Ignore case. ¿Sí? El ignore case entonces me permite a mí simplemente decirle no haga diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Bueno. Punto. Entonces acá, bueno, acá por ejemplo, que inicie con cualquier carácter seguido de UE. ¿Listo? Entonces fíjese que todo es cue, 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 efectivamente, es cue lo que encuentra. ¿Sí? Vale. Ahora, lo que ya les había explicado, el de dólar, simplemente es para finalizar. Para finalizar. Ahora vamos a sacar el ejemplito. Y que termine en ranza. Entonces acá está Carranza. ¿Sí? Entonces efectivamente me devuelve que termina en ranza. Si yo acá le puedo decir, hey, ¿sabe qué? Que inicie en cualquier carácter. Denme un segundo. Que suena por acá. Que inicie en cualquier carácter y termine en ranza. ¿Sí? No me va a encontrar ninguno porque no, acá no, justamente no empieza acá. Ya lo vamos a ver con el punto, perdón, con el más. Mejor, me tiro este ejercicio acá. Listo. Que contenga algo y que termine en ranza, no importa dónde, que termine. Listo. Ahí está. Ahora sí, me vengo con el asterisco y con el más. El asterisco me dice, hey, puede haber 0 o más caracteres de los que estoy indicando. Ok, listo. Entonces acá, fíjense. Car, yo le estoy diciendo, hey, puede haber 0 o más caracteres. Es decir, si hay 0, es como si estuviera car. Listo. Entonces, y le estoy diciendo ignore case. Es decir, mayúscula o minúscula me da igual. Listo. Car. Car. Car de acá. Car. Car de acá. Car. Bueno, acá aparecen dos seguidos. Car, car. Ahora, este car de acá. Claro, como acá puede ir 1 o cualquier otro carácter, 0 o cualquier otro carácter, pues entonces me dice que car, ¿sí? De esta manera. Listo, ahora con el signo más. Profe, y este CR, el de arriba que no cumple, o sea, tiene S. Este CR, ¿por qué? Porque es que él está diciendo con este asterisco, le está diciendo, hey, del carácter anterior usted puede tener 0 o muchos. Ahí. Yo ahora les dije fue car, ¿cierto? No.
En las expresiones regulares yo le estoy diciendo, hey, asterisco sobre la última aparición, es decir, si yo le digo entonces él va a tener que tener en cuenta que puede ser 0 o más coincidencias de este carácter del último que está antes del símbolo de asterisco. Si yo hago esto, pues él me va a tomar 0 y seguramente me va a tomar los car. Listo, vamos a hacerle esto. Fíjense que ahí sí desaparece el CR. ¿Me entienden? Sí. Vale. Entonces acá con este justamente le digo, hey, de A puede aparecer 0 o muchos. Entre esos, el car. ¿Listo? Perdón, el CR. Ahora, con el más. Con el más es la misma filosofía, simplemente que el asterisco empieza en 0 y el más empieza en 1. Es decir, si yo en algún momento les digo, hey, que sea opcional encontrar tal carácter, entonces utilizan el asterisco. Que sea obligatorio, de obligatorio cumplimiento, entonces utilizan el más. Un segundo acá, tengo más teletrabajo. Listo. Bueno. Listo. Entonces acá, por ejemplo, le estoy diciendo, hey, con el más le estoy diciendo, del carácter anterior debe aparecer mínimo una vez. Mínimo una vez. Entonces fíjense acá. El el KA es este correspondiente acá. Puede aparecer uno o muchas veces. Si yo acá le pongo a... Fíjense que ahí me aparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me aparece. Empieza por C y puede tener uno o muchos más de esos mismos caracteres. ¿Vale? Teniendo en cuenta que es que no se ignora, perdón, que no se tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas. Ojo con este re.i, este es ignore case, listo. Vale. Ahora, el interrogante indica que puede haber 0 o una coincidencia con el carácter de la izquierda. Esto es similar al asterisco, ¿sí? Al asterisco. Acá nos debe devolver la misma, ¿sí? La misma coincidencia que el asterisco. ¿Sí? Tenemos la misma lista. Venga, a ver, acá. Ok. ¿Cuál es la diferencia que hay acá? Dos décimas en este momento para que me dé la diferencia, para que el que analice el asterisco y el interrogante me den la diferencia. Profe, está cogiendo repetidos en el otro Diana, por favor, háblame un poco más fuerte que no te escucho. que en el interrogante solo coge los que están repetidos después de la A. O sea, la A las veces que sí, y en el otro no, no importa los que esté. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre asterisco e interrogante? ¿Qué hace el En el asterisco? asterisco ¿Qué tiene hace en el asterisco cuenta que no hace el la interrogante? letra. Profe, en el asterisco puede coger 0 o más caracteres después, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ahí por eso es que coge car, porque coge pues, 0 o más. Y en el interrogante solamente se puede 0 o una, pues, solo dice que 0 o una coincidencia de los que están a la izquierda. ¿Sí me Exactamente. entiende? Pues no se puede más Esa de es una. la diferencia. En el asterisco nosotros tenemos 0 o muchísimas coincidencias. ¿Sí? Mientras el interrogante me dice 0 o una coincidencia solamente. ¿Listo?
Soy Jorman, profe. Ah, sí, no, acá me aparece quién está hablando, no hay problema. Listo, Jorman. Entonces tiene menos 2 décimas, listo. Ya se las quito. Bueno, acá tomo apunte. Acá tomo apunte. Bueno, por ahí ya les informo que están las notas de los parciales. Pero pues ya se las enviaré quiero, no sé, mirar a ver cómo les hago llegar las observaciones, ya que a la universidad no se puede ir. Entonces ya miraré la forma de hacerles llegar a cada uno su parcial al correo. Bueno, ok. Ahora, como al inicio les había mostrado, los corchetes es para un conjunto de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, acá, este es el texto para nosotros. Voy a tomar este de acá del ejemplo. Azúcar, azucarado, azucarita, azúcar con S, azurca, azícar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que empiece por AZ y termine en car. Y que en el medio existan una combinación de caracteres que están acá definidos, A, E, I, O, U, es decir, que tengan vocales allí. Listo, entonces vamos a definir, por ejemplo, acá empieza por AZ y nuevamente ignoramos diferencia entre mayúscula y minúscula. Le digo, hey, AZ y que termine en car. En el medio de esas dos que hay, una U, ¿coincide con uno de los caracteres que tenemos acá? Efectivamente, si quitamos ese U, ya no me aparece esa primera coincidencia, ¿sí? Ya no me aparece. Ahora, azécar, azícar, fíjense que cumple con las mismas condiciones. Si yo quito la I de ese conjunto de caracteres que es permitido, el azícar ya no aparece. Si lo agrego, listo. Acá está. Listo. Por ejemplo, por acá, Ascar. Esa no me aparece, pero si yo incluyo acá la H, ahora sí me aparece esa coincidencia. ¿Me entienden? Entonces este tema de el conjunto de caracteres son caracteres que pueden ir dentro de ese espacio que estoy definiendo con los corchetes. Vale, ahora, también les indicaba esto ahora cuando revisábamos la página de W3C para expresiones regulares, es el uso de llaves. Yo puedo tener las llaves con un parámetro numérico o con dos. ¿Qué quiere decir cada uno de esos? Si yo lo tengo con un número, con un único número, estoy diciendo que la expresión anterior debe estar, o el carácter anterior a estas llaves debe estar en esa misma cantidad de veces. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacerle entonces acá, que el 2 esté 2 veces. Listo, ahí me va a aparecer vacío. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna parte de esta cadena donde el 2 se repita 2 veces. Lo vamos a poner acá en 2. Y ahora sí me dice, hey, efectivamente el 2 se me repite 2 veces en esta parte de la cadena. ¿Sí? Ok. Y, por ejemplo, el 1. Que el 1 está entre 2 y 4 veces. Listo, entonces empezamos a revisar 4 veces, 4 veces, 4 veces, 4 veces, 4 veces, 2 veces y 2 veces. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que vaya entre un rango de 2 a 4, es decir, puede ser 2, 3 o 4 veces. Este primer 1 no es. Estos primeros 4 sí son. Efectivamente es este primer conjunto de acá. Este segundo grupo de 4, este grupo de 4 unos es este de acá. 2, 4 es este de acá. Ya se me pierde este 1 de acá.
y sigo con este 4 de acá. Fíjense que acá está. Luego estos 4 unos de acá son este de acá. Luego 2, mírenlo acá. Luego 2, mírenlo acá. Luego le puedo poner 1, 2, 3. Y miren lo que hay. Lo agrega al final. Es decir, estas llaves a mí me sirven para definirme, hey, yo necesito encontrar el número de repeticiones o las palabras, perdón, el patrón donde se repite n cantidad de veces el último carácter que está antes de la llave, ¿vale? Y pues el ejemplito que les muestro ahora, cómo nosotros a través de, por ejemplo, este último conjunto, lo que vimos del conjunto de caracteres. En esta parte, fíjense que son corchetes, eso quiere decir que es un conjunto de caracteres, de la A a la Z o de la A a la Z, de la A a la Z minúscula o de la A a la Z mayúscula. Después del punto debe haber entre 2 y 6 caracteres de estos de acá, de este conjunto, ¿sí? Acá mínimo debe haber esta W, la definimos acá arriba, un carácter no alfanumérico, y lo que yo les dije de la D, que era un carácter numérico, la W es un carácter no alfanumérico, es decir, puedo tener yo acá cualquier carácter que inicie por un carácter no alfanumérico, cualquier cosita por acá, todos estos caracteres pues tienen su definición en la parte de arriba, caracteres especiales definidos, eso ya lo pueden mirar ustedes, que mínimo tenga una parte de esto, fíjense con el más, mínimo una coincidencia de este conjunto de caracteres que tengo acá, seguido de la arroba, seguido de un conjunto de caracteres no numéricos, ojo, no numéricos, seguido de cualquier punto, y este también va a permitir guiones, ¿sí? Listo. Siempre tiene que iniciar por un alfanumérico. Cualquier otro valor y puede tener puntos, sí, y puede tener guiones. Mínimo una vez, con este más le estoy diciendo, hey, mínimo una vez. Y además acá, con el contraslash, como les decía ahora, el contraslash es para salvar un carácter especial, es decir, obligatorio el punto. Ya el punto acá no se va a tener en cuenta como si fuera un comodín, sino que cuando lo antepongo del contraslash, le estoy diciendo, hey, es el carácter como tal, entonces tiene que ir punto. En un dominio siempre va un punto, ucaldas.edu, ¿sí? Acá, justamente pues las letras que vayan entre 2 y 6, y ahí está pues como por ejemplo este texto, para ver si lo hacemos un match con este patrón, debería coincidir. Un conjunto de caracteres seguido del símbolo arroba, seguido de un conjunto de caracteres no numéricos, un punto y una extensión que está entre 2 y 6 de largo de estos caracteres de acá. Y ya está. Bueno, muchachos, por ahí yo creo que vamos finalizando esto. Ya es tema de que ustedes empiecen a repasar y empiecen ustedes mismos a plantearse procesamiento de listas, de diccionarios, revisar estas funcioncitas de expresiones regulares. Y mañana les estaremos enviando el parcial. Al mediodía ya estamos definiendo la estrategia. Ustedes ya entre ustedes seguramente pues eso podrán, no sé, tal vez se querrán reunir, pero pues mi recomendación, muchachos, es que cada uno trabaje en su casa y en este momento no nos reunamos. Busquemos opciones de trabajo individual como tal. Vale, bueno, pues no sé si tienen dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una duda. Sí.
Es que mire, profe, por ejemplo, eso que yo le acabo de escribir un mensaje al chat. Uno cuando recibe, por ejemplo, ese número para convertirlo a ASCII, ¿cómo haría uno para separar lo que son los números? O sea, de esa cadena de números que llega, o literalmente un número. Es decir, si le llega este número, ¿cómo lo hace para convertirlo a este de acá quitándole los espacios o qué? No, al contrario, o sea, me lo dan todo unido y tengo que convertirlo, o sea, no es convertirlo, sino crear la palabra mediante el diccionario de ASCII, pero para Ah, eso hay que no, separar los no, números no, no para se poder compliquen, diferenciar qué no se número. compliquen por ahí que seguramente no va a salir eso, no va a salir ese tipo de cosas, porque eso ya es Ah, bueno. codificación y todo eso. Listo, ya si nosotros ya le estamos, no sé si en algún momento decimos, no, mire, tienen que tomar como base estos códigos. Ah, listo, eso ya es otra cosa, pero no, digamos, el ASCII completo. Listo, pero ya nosotros les daremos, porque les vamos a enviar el notebook a cada uno con el ejercicio que debe realizar. Y ya está. ¿Y se lo hacemos en el notebook o le pasamos el código de No. Spider o qué? En el notebook se debe realizar, o sea, deben tener el editor de notebook. Que no, que es que a mí el Anaconda no me trabaja, el Anaconda a mí no me funciona. Ok, pues acá les muestro que hay opciones. Work with Notebook Online. Y acá me estoy metiendo a un sitio de ellos. ¿Sí? Vamos a ver. Mm, Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Acá me está la opción de crear uno nuevo. Vamos a buscar, hay sitios, hay sitios. Notebooks. Vamos a ver, en alguno de estos me permite. Sin embargo, pues cada uno de ustedes que tenga el Anaconda montado en su computador no va a tener ningún inconveniente, porque allí pues está el Jupyter Notebook corriendo. Ya saben ustedes, yo por ejemplo lo tengo acá, es este Jupyter, le digo Launch, y él lo que me hace es abrirme en el navegador. Esperemos que se quite esto. Una carpeta del local, y yo allí simplemente le puedo decir New Python 3 y le cambio el nombre, lo que sea, parcial, tan, y empiezo a ejecutar acá import regular expression. Listo, ahí ya lo importé, ya puedo empezar a trabajar, no tengo ningún problema. Lo que ustedes deben hacer, ¿qué es? Pues a ustedes les va a llegar al correo del notebook, descárguenlo, ubíquenlo en mis documentos, y a través de este navegador, pues ustedes pueden navegar entre las carpetas, los documentos, el escritorio, lo que sea. ¿Sí? Ahí está. De su computador, y lo abren. Ustedes no tienen que crear ninguno nuevo. Abren el que nosotros les enviemos. Ese mismo pues lo van modificando, lo van corriendo, van probando, y antes de las 2, eso sí, lo toman, lo adjuntan al correo, nos responden y ya está. Ahí sí no hay ningún inconveniente. Listo, profe. Va a estar áspero, va a estar áspero. No, va a estar muy sencillo, Juan. No se estresen. No se estresen, que va a ser un ejercicio. Tal vez hasta el tiempo o sea, Ah, nosotros ya les... Es que estábamos pensando en 2 ejercicios y por eso les pusimos tiempo de 2 horas. sí. Pero ayer estuvimos hablando Jairo y yo que pues, o sea, esta situación es estresante, es compleja,
Entonces, tal vez reduzcamos el parcial a un solo ejercicio. Pero combinando diccionarios y regulares. Sí, ya se hará algo allí, hay una mezcla y tal vez se reduzca un poco el tiempo para ello. Nosotros de igual forma ya les enviaremos un correo electrónico previo dándoles las reglas, o sea, las reglas definitivas y al instante estaremos enviando el correo con los notebooks. ¿Sí? Lo que yo Entiendo. no entiendo una cosa, o sea, si el parcial va a ser de menos tiempo, usted dice que antes de las 2 de la tarde se debe enviar, ¿cierto? O sea, Sí. que sería una hora o qué, o cómo sería eso. Diana, les O acabo de vamos a tener decir, las 2 horas. Diana, por favor, les acabo de decir que un instante antes les enviaremos ya las reglas finales, tiempo, entrega, todo. ¿Sí? Tipo 11:30 les estaremos enviando ese correo diciéndoles, no, miren, decidimos al fin dejar un solo ejercicio, pero para un ejercicio se les dará una hora y 20. ¿Sí? No sé, vamos a preparar unos 10 ejercicios. Listo, entonces enviamos el listado, mire, usted hace el uno, usted hace el 5, usted hace tal. O sea, es mejor que eviten reunirse que porque sea el mismo parcial, no va a ser el mismo parcial para todos. Entonces es mejor que trabajen solos en sus casas, ¿sí? Concéntrese y ya está. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra inquietud acerca del tema de hoy? Vale, entonces voy a detener esto por acá.